El 4 de febrero de 2007... Fue creada la bestia, mestiza. Cruza entre un loco obsesionado por las radiocomunicaciones y una antena parabólica. Desde ese entonces, cada vez que la ciudad necesita de él, desde los callejones, desde la oscuridad de la metrópoli, aparece, mitad hombre, mitad consola. Su verdadera identidad es todo un enigma. Aunque muchos sospechan de aquel joven con cara de compactera que se hacía apodar como Bruno Díaz y ahora se hace llamar Bruno Marioni. Una vez más, como cada año, la CQP señal es encendida en la azotea para iluminar la noche y que suceda el milagro. Es momento de volver a combatir la malvada mediocridad de los sucesos cotidianos. Aparece, revoloteando por el cielo, CQP, el guardián de la noche. Nicolás Pisano, Matías Mosquera, CQP, reaparece la bestia. CQP, con Nicolás Pisano y Matías Mosquera. La mística está intacta. Todo el tiempo queremos lo que no tenemos. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Clichés, ¿no? Pero verdades. Siempre quise esto de hacer radio en mi casa y engañar a todos haciéndolos creer que estaba en el estudio. Ser un timador radiofónico. Y hoy, que tengo esa posibilidad al alcance de la mano, a la mentira, ¿no? Como una oportunidad, me asusto y me confieso. Estamos desde casa, digo. No me sale mentir, me da culpa engañarlos. Me han quitado el velo. Además, confieso con nostalgia que extraño ir al estudio, caminar los pasillos de la radio. Yo que insisto, ¿no? Quería hacer radio desde mi casa hace años. Entonces me llama mi jefe de la radio, y me dice: si vos querés podés venir al estudio, los periodistas están exceptuados. Y yo me escondo y le digo que no me creo parte del grupo de los indispensables, ni siquiera del grupo de los periodistas. Que si bien en TEA una vez me dijeron que ya no hacía falta que vaya, y me dieron un papel que dice que soy periodista, ser periodista para mí es otra cosa. O sea, me gusta, ¿no? Me honra llamarme así. Me honra tener el mismo título que Rodolfo Walsh. Pero me da vergüenza. ¿Qué sé yo? Hice muchas entrevistas. Me parece que soy bueno generando climas o haciendo preguntas. Hice producción en muchas radios. Trabajé en momentos difíciles del periodismo, en lugares inhóspitos, en radios de mala muerte, peores que un bar, en radios donde me pagaron muy mal, no me pagaron con la excusa de pasantías y qué sé yo, o durante mucho, pero mucho tiempo, nos han denigrado. Yo me acuerdo de Radio América cuando nos tuvimos que ir por eso, porque no nos pagaban. O de Radio del Plata, cuánto tiempo estuvimos en esa. O en diarios, ¿no? Que de un día para el otro cerraban y nosotros nos quedábamos con alguna nota sin publicar. Pero colgarme una cocarda, ¿no? Por ir a hacer lo que me gusta o tomarme un bondi a algún lugar lejos y nada más, qué sé yo, me da vergüenza. El periodismo es mucho más que eso. Entonces, decir, bueno, yo soy periodista, el indispensable, denme el permiso para ir a la radio. Ay, como mucho. Entonces me quedo en mi casa.
en una misión introspectiva, ¿no? De qué es lo que quiero, de cómo dar lo mejor de mí en este momento. Yo creo que las crisis, he escrito sobre esto, incluso en el último libro que publiqué, hablo de las crisis, lo publiqué hace 6 años. Creo que las crisis sacan lo mejor de los mejores y lo peor de los peores también. Y yo quiero estar en la banda de los mejores. Y pienso, me pregunto, ¿cómo puedo aportar desde la radio? ¿Cómo puedo ser importante desde la radio? Desde mi programa de tele o desde mi lugar. Y me trabo. Soy periodista y soy consultor psicológico hace unos años también. Entonces un comunicador que leyó una cantidad considerable de material de cómo funciona el ser humano en condiciones de crisis, también, ¿no? Cómo funciona la salud mental, ¿cómo no va a hablar de eso ahora? Pero me acobardo enseguida cuando me llega un mensaje tipo: Nico, ¿vos qué opinás de todo esto? Que siempre hablaste de las emociones y no sé qué decir. Como me agarra un ataque de responsabilidad ante lo que voy a decir. Y me acuesto. Tengo la fortuna de poder acostarme en una cama, tranquilo. Entonces más culpa todavía. Y de pronto me alivio. Como que puedo respirar profundo. Porque entiendo que yo también estoy en crisis. ¿Por qué debería saber qué hacer? Si el ser humano está en crisis, ¿por qué yo debería ser de otra raza? Pareciera que son otra raza, ¿no? Vos mirás o escuchás a un periodista y está como hablando desde otro, de un altar, ¿no? ¿Por qué ese tipo o esa mujer debería saber qué hacer en estos tiempos? Y creo que son mucho más valientes aquellos que lo blanquean. Me encantaría que algún periodista nos mire y nos diga, en vez de que, che, quédate en tu casa, o nos hable de la curva o de no sé qué, nos diga, tengo miedo igual que vos, vamos a ver qué pasa. No le preguntemos a nadie, porque también va a venir un infectólogo que tampoco sé si sabe, debe tener el mismo miedo. Escuchemos música o veamos una película vieja, ¿no? Pero no, tratamos de hablar, ¿no? Entonces ahí en ese mambo digo, ¿qué es lo que quiero aportar? Y no lo sé. Pero en la contradicción encontré una suerte de respuesta. Sé lo que no quiero aportar. No quiero dar noticias parecidas. No quiero escribir el mismo titular. Y ni siquiera quiero leerlo en voz alta. No quiero apresurarme. No quiero sacar conclusiones de nada. No quiero perseguir ni juzgar. No quiero ser el policía, ¿no? de las noticias que hablan de gente en medio de un caos, como si quien hablara no es gente, ¿no? No quiero ser el caos tampoco. Ni quiero hablar de la gente, como si no se tratase de personas como nosotros, y como acá se hablaba en tiempos muy oscuros, ¿no? La gente piensa que... Y es rarísimo, ¿viste? Y nos han enseñado eso. Yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo, nos decían, salgan a entrevistar 10 personas y saquen como una encuesta, ¿no? Hacer una encuesta en la calle. Y nos parábamos en una esquina y le preguntábamos a 10 personas del mismo barrio, de la misma clase social o de... ¿Qué opinaba de tal tema? Y decíamos el 80%, después de escuchar, el 80% opina que... Eran 10 personas y nosotros nos colgábamos de una conclusión generalizada de que el 80% de la gente piensa tal o tal cosa, ¿no? Qué irresponsable. No quiero ser el caos, les decía recién. Siempre este programa fue un caos. Pero ahora que todo es un caos, no queremos aportar eso. Hay un capítulo de Los Simpsons donde, no me lo acuerdo bien, pero donde todos actúan sembrando chascos y bromas, como Bart Simpson, ¿no? Todos son parecidos a él.
Y eso a priori pareciera ser el sueño de Bart, ¿no? Que todos sean graciosos y hagan bromas. Pero a Bart lo atormenta. Se convirtió en un plan muy aburrido para él, que no le divierte. Porque le divierte ser rebelde en situaciones normales. Y ahora que todos son divertidos igual que él se aburre. Esto es CQP. Un tanto aburrido en medio del caos y tratando de ver cómo aportar algo. Cosas que pasan se llama este programa. CQP Radio es su apodo. Es el capítulo 3 de la temporada 14. Mi nombre es Nicolás Pisano, @Nico Pisano en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, @Nico Pisano. CQP Radio, @CQP Radio en todas las redes sociales también. Mechi Cerrota es la productora de este programa, Matías Mosquera es mi compañero, Santi y Sole, Santi Casserly y Sole Tuchilo son nuestros operadores y quienes desde la técnica están haciendo lo necesario para que este programa salga al aire. También quiero saludar a los amigos de Enlace Lunático, que son el programa que nos antecede, que pasa muy buena música y que también tiene un poco de todo esto, ¿no? De pasar aquellas canciones que no suenan en la radio, y eso me parece fantástico, así que los saludo a los amigos de Enlace Lunático. El primer programa fue para los que han puesto el cuerpo en todo esto, ¿no? El segundo para los invisibles, para aquellos que el quédate en casa es una tortura, para las víctimas del sistema. Hoy CQP va por las contradicciones, por lo que no queremos ser. Hace 14 años soñamos ser un programa y lo cambiamos 14 veces, por lo menos. Qué sueño trunco, CQP. De eso también va la mano. La primera media hora les voy a leer 2 o 3 historias que tienen que ver con esto de refugiarnos en nuestros miedos o escaparnos ante el caos. Cuentos de amor que me gusta escribir con un poquito de música. Un juego que nos divierte hacer hace muchos años en CQP. Lo vamos a seguir haciendo. La segunda media hora será para mi compañero Mati Mosquera con El hombre que amaba los perros, los sueños truncos de la Revolución Rusa. Mosquera, como siempre, planeando ser aburrido en tiempos donde al parecer todos nos tenemos que divertir y compartir como cosas que nos divierten, bailar solos en el living, como si eso fuera fantástico. En el medio del programa más música hermosa y alguna entrevista que ha pasado por estos años de CQP. Todo lo podrán escuchar en YouTube, en Radio Cat, pero principalmente en nuestro podcast, CQP Podcast, en Spotify. Bueno, larga vino la presentación. Acá estamos nosotros, celebrando nuestras contradicciones, encontrando coraje y certeza en nuestros miedos y dudas. Eduardo Galeano escribió en el libro de los abrazos: desatar las voces, desensoñar los sueños. Escribo queriendo revelar lo real maravilloso, y descubro lo real maravilloso en el exacto centro de lo real horroroso de América. En estas tierras, la cabeza del dios Elegua lleva la muerte en la nuca y la vida en la cara. Cada promesa es una amenaza, cada pérdida un encuentro. De los miedos nacen los corajes y de las dudas las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. En esa fe fugitiva, creo, me resulta la única fe digna de confianza. Por lo mucho que se parece al bicho humano, jodido pero sagrado, y a la loca aventura de vivir en el mundo. Eduardo Galeano, Celebración de las Contradicciones 2. Bienvenidos y bienvenidas a la loca aventura de hacer CQP Radio en el medio del caos de una pandemia mundial. Sentate en este viaje como si pudieras hacerlo en un transporte público, reclinate el asiento y ponete a leer las noticias. Las que te proponemos son viejas, incluso hablan de otros siglos, pero vigentes, como las historias de amor. Por lo menos, y eso es lo que nos alivia, no son las mismas que lees en todos lados, no son las mismas que escuchás en otros lugares. Eso nos alivia, es terapéutico para nosotros y se los queremos compartir. Ojalá disfruten de este viaje, que sea bueno para todos y para todas. Esto es CQP Radio, el capítulo 3 de la temporada 14. Cambiaste el dial y la TV y las noticias son parecidas. El titular es casi igual, es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caos. Abre tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos, daré mi voz. Algo
Anoche fui a la fiesta de Bali, un amigo nuevo. Bueno, en realidad no somos amigos todavía. Más bien somos dos extraños que nos empezamos a querer. Estuvo muy divertido, volví diferente al departamento. Y me puse a pensar muchas cosas. Fue una de esas noches que te hacen mal, pero que al rato se siente lindo. No sé si me explico. Soy masoquista a veces, pero ayer no fue así. Ni siquiera como poner una canción que me pone triste para sentirme mejor. Fue otra cosa. Casi suspendo el plan 4 veces. A las 2 de la tarde porque me sentía engripado. A las 6 porque no sabía a qué hora iba a salir de la facu. A las 8 porque no sé, Vali, pasala con tus amigos, yo no quiero joder. A las 10:15 porque no tenía ganas, ni ropa que me quedara linda, ni el abdomen plano, ni el peinado como quería, y como 100 excusas más que, por suerte, no tuvieron éxito. Vali las remó todas. Me mandaba fotos del parque y de unas lucecitas que decían "Feliz día de la primavera", que se había esmerado un montón en poner el chabón. Nunca me sedujeron las choperas con birra, pero había una. A ver, en realidad nunca me sedujeron ni las cosas propias de una fiesta. Las lucecitas sí me gustaron. Y fui. Menos mal que fui. Salí medio nervioso y no me pasaba hace rato. Ansioso, creo. Como fabulando todo lo que ocurriría. Y tal vez como haría mi escape, ¿no? Mi escape cuando pueda. Volví a ir solo perfumado por todos lados. Y con chicles de menta. Me gustan los de Tutti Frutti a mí. Y si son rellenos, mejor. Pero cuando me hago el galán, van de menta. La historia de cuando entro a las fiestas ya la conté. Y lo único diferente es que esta vez éramos todos ajenos. Le puse onda, hablando con cualquiera. Primero salió el fútbol, y es como mi zona segura. Pero claro, soy un embole. Así que me propuse regalarme la libertad de ser genuino en una suerte de circo, donde todos intentaban contar cosas interesantes y mostrarse de alguna forma que no me caía tan bien. Me puse a hablar con Mile, que me contó sobre sus vacaciones en el Caribe y de lo bueno que están los cruceros. Yo me serví gaseosa, directamente. No quería fantasmear nada. La escuchaba y era divina, pero no coincidía en nada de lo que me contaba. Creo que se dio cuenta y le resulté un boludo. Así las cosas nunca pueden salir bien, pero no quise claudicar en mi empresa. ¿Ves lo que te digo? En las fiestas hablo así, de esta manera, así, claudicar mi empresa. Me encantaría poder ser el copado que soy cuando estoy con mis amigos. Incluso el que soy cuando estoy con Vali, nada más tomando un café a la tarde o cuando vamos al teatro. Pero necesito sentirme cómodo y me cuesta una bocha. Me cuesta una bocha, ¿ves? Eso sería una buena manera de expresarme en las fiestas. O decir, mal, así como remarcando las A. Pero no, digo, es complicado. O mirá vos. O palabras como ecléctico. Igual mi nuevo amigo pasó y me palmeó la espalda, como contento de que me había adaptado. La verdad es que se empeñó en hacerme sentir bien desde el principio y hoy se lo agradecí con otras palabras. Cuando a las 2 se pusieron a jugar al beer pong o algo parecido, yo me fui a un costado y empecé a reírme de las giladas que estaban haciendo. Sentí que me estaba soltando. Me prendí un cigarrillo y vino ella a pedirme fuego. Le di un pucho y me dijo que no fumaba. Era para quemar un hilo de la blusa que tenía salido. Me dio la mano y disparó: hola, soy Delfina. Mi amiga está borracha y me quiero ir. Un gusto. Y me gustó. Me gustó mucho. Le di un beso y le dije que también. No sé cómo, pero se hicieron las 3 en un segundo. Hablando de Banda Los Chinos, una banda
que ella amaba y que yo conocía una sola canción. Y se lo dije. La verdad es que creo que me gustan, pero me acuerdo de una sola canción nada más. Me confesó que a ella también, pero como me gustaba la música y le parecía un pibe interesante, se quiso hacer la piola. Nos empezamos a matar de risa como dos salames. Comimos papas con ajo, cebolla y queso. Nos fuimos a sentar unos troncos y dejó el trago de colores en el pasto y tomó gaseosa conmigo. Quiso fumar y se ahogó. Yo quise besarla, pero me ahogué también, ¿no? Delfín había dejado de actuar conmigo. Miles estaba chapando a un chabón re fachero y ella me cargaba porque yo era un perdedor. Me mostró unas fotos de Instagram que se sacaba o que sacaba y vi que también ella había ido a un crucero. Fui una vez y me saqué como 1000 fotos porque sabía que no iba a volver nunca. Me cagué de embole, dijo, como si supiera exactamente cómo enamorar a un pibe como yo. La casa tenía una terraza donde se veía el río. Estamos cerca de algo maravilloso y no lo apreciamos, dije, haciéndome como el prócer de entre filosofía y autoayuda. ¿Vamos? Me miró. Y fuimos. Nos escapamos de Bali, de su amiga y de todos estos desconocidos que quizás vuelva a cruzar sin siquiera saber que una vez coincidimos en una fiesta. Nos quedamos en el auto hasta que amaneció. Hablamos de la nueva temporada de BoJack y de un par de series que yo no había visto. Ella no vio Rick and Morty, pero se reía cuando le contaba algún chiste de los que hace Rick. Nos besamos mucho. También nos dimos abrazos, como si los dos estuviéramos heridos. Sin duda será eso. Volvimos a la fiesta terminada y ella se quedó con su amiga. Yo ni siquiera saludé a Bali, pero le mandé un mensaje cuando llegué. Antes de despedirme me dio un pico. Y sonrió y me regaló un chicle de Tutti Frutti. Como si me estuviera celebrando la honestidad de ser yo mismo. Lo disfruté como un nene en el viaje de vuelta. Entre su perfume en mi ropa, la fruta artificial en la boca, me puse a pensar qué estuve haciendo todo este tiempo que no fui capaz de regalarme este tipo de cosas. Este tipo de fiestas también, ¿no? Y no estoy hablando del embole de la primavera. Hablo de esta fiesta, ¿no? De la fiesta de la humanidad, de la juventud, del encuentro entre dos que no se quieren mentir. Obvio que pensé en los abrazos que me daba con mi ex. Obvio que me acordé del día en que dejamos de actuar al minuto para amarnos. Pero como hace rato fue con amor. Con la alegría de que solo hay agradecimiento y dicha. Más bien que me acompañará mucho tiempo, ¿no? Más bien somos dos que se quieren y nos empezamos a volver extraños. En mi cama, después de mucho tiempo, volví a hacer la pirueta de circo que nos encantaba y volví a toser. Esta vez sin su peso. Y resultó ser una metáfora encantadora. Creo que llegó en el momento en que vuelvo a besar, reírme y conquistar sin su peso. Está, pero otra cosa, es otra cosa. Me agarré a una cintura de las dos manos sin sentir que debía esperarla o una especie de culpa o no sé qué carajo que me hacía sentir mal cada vez que intentaba hacer eso. Vi BoJack hasta las 9 de la mañana, me preparé unos mates, no fui a laburar y me quedé dormido, fui original. Me llegó un mensaje hace rato. Hola, soy Delfina, un gusto. Y me hizo reír de nuevo. Fue la original. Ya me pica la nariz. Alergia y alergia. Es tiempo de amar. Creo que el invierno ya pasó. El peor invierno. Feliz primavera. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Dímelo cómo te va. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Dímelo cómo te va. Hey, ¿cómo te va? ¿Cómo la has pasado estos 1000 días sin mi amor? Hey, ¿qué recuerdas de estos atardeceres
contamos historias porque quisiéramos vivir todas las vidas, pero debemos conformarnos con la nuestra. Viajamos un rato en CQP. Sus padres la llamaron África, como la santa patrona de Ceuta, donde había nacido. Y pocas veces un nombre le vino mejor a una persona, porque ella era recia, insondable y salvaje, como el continente al que le había dado el apelativo. Desde el día que la conoció, en una asamblea de las Juventudes Comunistas de Cataluña, Ramón se sintió absorbido por la belleza de la joven, pero sobre todo lo atraparon sus ideas de mármol y su empuje telúrico. África de las Heras parecía un volcán en erupción que rugía su permanente clamor por la revolución. África solía citar de memoria pasajes de Marx, Engels y Lenin. Hablaba del querido camarada Stalin como la encarnación del futuro de la Tierra, y lo llamaba con veneración guía del proletariado mundial, mientras abogaba por la más estricta disciplina partidista. Además, consideraba el baile y el vino venenos burgueses para el espíritu. Parecía haberse cosido un libro de marxismo bajo el brazo, y poseía una conciencia militante que apabullaba el entusiasmo romántico de Ramón y lo ponía a prueba, constantemente. Ramón había regresado de Francia un año antes, cuando estaba a punto de cumplir los 20. Apenas llegó a Barcelona, gracias a su título de maître d'hôtel, había llegado a colocarse en el Ritz como ayudante de cocina, y nunca supo bien si por las ideas que le había transmitido Caridad o por su propio espíritu de rebeldía. Muy pronto se acercó a los comunistas locales y dio su primer paso hacia su enrolamiento. La España que Ramón había encontrado hervía a fuego lento, esperando que alguien pusiese leña seca para que las llamas subieran al cielo. Era un país adolorido que pugnaba por sacudirse los lastres del pasado y las frustraciones del presente. El dictador Primo de Rivera acababa de dimitir, y los monárquicos y los republicanos habían desenvainado sus espadas. Los sindicatos, dominados por socialistas y anarquistas, habían multiplicado su fuerza. Pero en comparación con Francia, los comunistas todavía eran pocos. Y, como cabía de esperar en un país casi feudal y horriblemente católico, mal vistos, frecuentemente perseguidos. La juventud de Ramón disfrutaba de aquel ambiente tirante, donde todo el mundo vivía a la expectativa de algo que muy pronto debió ocurrir, y al fin ocurrió cuando los republicanos socialistas, con el apoyo de los sindicalistas, ganaron las elecciones municipales de 1931, provocaron la caída de la monarquía y proclamaron la Segunda República. Hasta el final de su vida, Ramón pensaría que había vuelto a su país en el momento preciso, con la edad justa y la mente en efervescencia. Fue como si su vida y la historia hubieran estado acechándose para colocarlo en el camino que lo conduciría, unos años después, hasta la Sierra de Guadarrama, y de ahí al compromiso con la más alta responsabilidad. La orientación partidista del momento era consolidar primero una república para más adelante radicalizarla, y por eso los jóvenes comunistas apoyaron en aquel trance las timoratas medidas del gobierno contra el latifundio y el poder de la Iglesia, por la igualdad de los hombres y las mujeres, por los derechos de los trabajadores y sobre todo de la gran masa campesina española, atrasada y misérrima. Años más tarde, Ramón sonreiría al recordar unas consignas más llenas de palabras que de soluciones. Pero todos esos años, incluso durante la guerra, aquel había sido el país de las consignas. Y cada partido, cada tendencia, cada grupo desplegaba las suyas donde podía. En mitines y en periódicos, en paredes, escaparates, tranvías y hasta en los carretones de carbón que recorrían las ciudades. Ramón atravesó con irresponsabilidad y plenitud la marea de aquellos años. Más que un conocimiento real de los principios comunistas, fue su capacidad de entrega y obediencia la que le permitió detentar una prominencia en la directiva de las juventudes, y ese protagonismo lo empujó a vivir con intensidad. Ramón añoraría siempre aquellos tiempos en los que, como nunca en la historia de España, se había amado tanto, con tanta ansiedad, como si se viviera una orgía de pasiones físicas e intelectuales. Fue entonces cuando conoció a África de las Heras, la segunda mujer que tendría una importancia crucial y también traumática en su existencia. Ella era 3 años mayor que él, morena, inteligente y guapísima. Jamás se ponía afeites en el rostro y vivía cada segundo y cada acto como una verdadera militante comunista. A pesar del ya interiorizado rechazo de Ramón a todo lo establecido por los códigos de la moral burguesa, no pudo evitar enamorarse de ella. Como cualquier joven con las hormonas cargadas de dinamita, se impuso a merecer la atención de la muchacha y se lanzó tras ella a la más trepidante vorágine política. Escuchando sus razonamientos, asumió sin una crítica las teorías profesadas por aquella belleza roja y comprendió, o dijo comprender en algunos casos, los riesgos que acechaban a la lucha política en una república de señoritos y burgueses.
Se reafirmó en las ideas de que los trotskistas eran los más civilinos enemigos de los comunistas y de que los anarquistas y sindicalistas solo podían ser vistos como unos desechables compañeros de viaje en el ascenso hacia los altos propósitos, que serían divergentes cuando ellos, los comunistas, estuvieran en condiciones de promover la verdadera revolución, conducida por una necesaria dictadura proletaria. Por primera vez, Ramón oiría hablar insistentemente del oportunista Trotsky, por ese tiempo desterrado en Turquía, como el más solapado de los enemigos y de sus seguidores españoles como los peligrosos infiltrados dentro de la clase obrera. Pero la verdadera pasión de África salía a flote cuando disertaba sobre el pensamiento y la práctica política de José Stalin, el hombre que conducía la revolución bolchevique hacia su radiante consolidación. La devolución de África fue capaz de contagiarle aquel odio cerval por León Trotsky y la veneración por Stalin, sin que Ramón fuese capaz de imaginar hasta dónde lo llevarían aquellas pasiones. El cubano Leonardo Padura escribió El hombre que amaba a los perros en 2009. Sin dudas, uno de los libros que más me revolvió el pensamiento. Quizá haberlo leído en suelo cubano fue un importante factor dentro de la ecuación, pero bueno, no sé, hagan su propio experimento. A través de más de 750 páginas, un escritor frustrado rememora un episodio ya lejano en su vida, el día que en una playa cubana conoce un enigmático hombre acompañado de 2 galgos rusos. Mientras va generando una progresiva amistad, este le irá contando una historia confidencial, la del exilio de León Trotsky y su asesino, Ramón Mercader. Uno ya sabe el final de la novela. Trotsky va a ser asesinado en México en 1940. Pero el transcurrir es desesperante. Sueños revolucionarios de lo que fue quizá la utopía más importante de la modernidad se van enroscando en un laberinto de burocracias y fanatismos. La noche anterior, el teniente Carmín le había explicado el reglamento de la base, que, esencialmente, se reducía a la obediencia más absoluta. Le confirmó que no tendría contacto con nadie que no estuviera autorizado por él y por el mariscal, y le explicó la razón. En un futuro, su vida podía depender de que ninguno de los estudiantes de la escuela hubiese visto jamás su cara y de que él no hubiese visto a ninguno de ellos. Todos los que entraban en aquel recinto eran hombres de índices de inteligencia excepcional, y se le exigiría según esa capacidad. El resto de las condiciones de su estancia, por tratarse de un soldado escogido para misiones especiales, se las explicaría el camarada Grigoriev, le dijo, y él no pudo dejar de sentir un flujo de orgullo al saber que era parte de una vendimia seleccionada. Pero ese día del verano de 1937, el soldado 13 tendría la verdadera noción de hasta qué punto había cambiado su vida, cuando supo cuál iba a ser la importante misión que podría abrirle las puertas del cielo proletario. Grigoriev comenzó esbozándole la situación que se vivía en la Unión Soviética y de qué modo lo implicaba. Como Ramón sabía, el partido y el gobierno habían iniciado el año anterior una lucha a muerte contra los trotskistas y oposicionistas que quedaban en el país. Había sido especialmente doloroso descubrir, escasos meses después, cómo un grupo de los más prestigiosos oficiales del Ejército Rojo, entre ellos el mariscal Tukhachevsky, se habían aliado con la inteligencia alemana con la intención de dar un golpe de Estado, de poner al camarada Stalin y pactar con los fascistas. Las pruebas allá eran irrebatibles, y los militares habían sido juzgados y fusilados, mientras procedía la purga de elementos peligrosos del ejército y se completaba la depuración del partido. Tal vez abrumado por la información que recibía, por las palabras pronunciadas en español o por el efecto benéfico de volver a encontrar debajo del seco Grigoriev al Kotov que conocía o que creía conocer, Ramón sintió que volvía a ser el mismo y que el vértigo de novedades y sonidos incomprensibles en medio del cual había vivido durante los últimos días comenzaba a ceder, a pesar de tener la impresión de que lo estaban colocando en el borde de un precipicio donde lo abandonarían sin que se vislumbrara el menor asidero a su alcance. ¿Y cuál es la misión para que nos necesita el camarada Stalin? La más importante. Hizo una pausa larga, como si pensara. Por eso estoy obligada a decirte desde ahora, porque de tu disposición depende que sigamos adelante o no. ¿Cuál es? Ramón no quiso jugar a las adivinanzas. Lo mejor, pensó, era tomar el toro por los cuernos. El camarada Stalin piensa que ha llegado el momento. Vamos a preparar la salida de Trotsky del mundo. Ramón no pudo evitar la sacudida. Quiso pensar que había ido mal, pero sabía que había entendido perfectamente y que en ese mismo instante, solo por haber escuchado aquellas palabras de Kotov, su vida había caído en una dimensión extraordinaria. Ramón miró hacia el bosque. La llama del orgullo se había prendido en su mente, desplazando cualquier otro temor. ¿Qué había pensado África si hubiese oído aquella conversación? ¿De verdad ella había creído que él era demasiado blando? ¿Qué había visto Kotov en él? Dime, Ramón, si fuera necesario,
¿Serías capaz de matar a un enemigo de la revolución? El joven miró a Kotov y este le sostuvo la mirada. Si fuera necesario, claro, lo haría. El asesor sonrió y su mirada recuperó el brillo que había extraviado en los últimos días. Con un dedo apuntó el pecho de Ramón. ¿Te imaginas el honor que representaría ser el escogido para sacar del mundo esa escoria traidora de Trotsky? ¿Sabes que por años y años este renegado ha estado trabajando para destruir la revolución y que es una rata inmunda que se ha vendido a los alemanes y a los japoneses, que ha llegado a planificar envenenamientos masivos de obreros soviéticos para sembrar el terror en el país, que su filosofía aventurerista puede poner en peligro el futuro del proletariado aquí, allá en España, en el mundo entero? Ramón miró otra vez hacia el bosque. Su mente estaba en blanco, como si todos los conductos de su inteligencia se hubiesen quebrado, pero dijo: lo que no entiendo es por qué se ha esperado hasta ahora para acabar con ese traidor. Tú no tienes que entender nada, ya te lo dije. Stalin tiene sus razones y nosotros el deber de la obediencia. Por cierto, ¿cuántas veces has oído en estos días la palabra obediencia? No sé, varias. Y la volverás a oír 1000 veces, porque es la más importante. Después le siguen fidelidad y discreción. Esa es la Sagrada Trinidad y debes grabártela en la frente, porque luego de haber oído lo que te he dicho, como te habrás dado cuenta, para ti solo hay 2 caminos. Uno va hacia la gloria y el otro hacia un campo de trabajo, donde no tienes la menor idea de lo poco que vale la vida de un pobre tipo que ni siquiera tiene nombre y es considerado un traidor. Arriba ya deben estar esperándonos. Bien, para comenzar necesitamos que superes una prueba muy sencilla, pero definitiva, pues te va a enseñar muchas cosas. Acompáñame. Carmín avanzó hacia la salida de atrás y el soldado 13 lo siguió. Tras ellos fueron Grigoriev y Koniev. La mañana era hora más cálida y del bosque de pinos llegaba un efluvio perfumado. Sobre una pequeña mesa de madera, el soldado 13 vio 3 modelos de puñales de campaña y pensó que le enseñarían a utilizarlos. De entre los pinos surgió en ese momento la figura de un militar vestido como Carmín, que casi arrastraba a un hombre sucio, con el pelo grasiento y vestido con harapos, cuya fetidez se impuso al aroma del bosque. Mira bien a ese hombre, dijo Carmín. Es una escoria, un enemigo del pueblo. El soldado 13 apenas miró al indigente cuando, sin que mediaran otras palabras, Carmín gritó: ¡mátalo! El soldado 13, sorprendido por el alarido, sintió una doble confusión. La orden era real. ¿Y a quién se la daban? ¿Al soldado 13, a Ramón Mercader o al efímero Roman Pavlovich? Pero no tuvo tiempo de pensar más, pues Carmín extrajo de su funda la nagan de reglamento y lo martilló. ¿Lo liquidas tú o tengo que hacerlo yo? El soldado 13 miró los puñales y tomó una hoja corta y ancha, que, sin saber por qué, le pareció el más apropiado. Apropiado para matar a un enemigo de la revolución, pensó, y sintió que las piernas le temblaban cuando dio el primer paso. Trató de convencerse de que aquello solo podía ser una prueba. Llegado el momento, le ordenarían detenerse y sacarían de ahí al pordiosero. Avanzó hacia el hombre fétido, en cuyos ojos descubrió un miedo creciente. El hombre dijo algo en ruso que él no pudo entender, aunque percibió como una súplica donde se repetía la palabra Tovarich, mientras daba 1, 2 pasos hacia atrás, con el cuerpo sacudido por un temblor. El soldado 13 siguió avanzando, con el puñal a la altura de la cadera, esperando oír la orden de detenerse, el mandato que no llegaba. Mientras el pordiosero, maloliente, estaba cada vez más cerca de él. El soldado 13 vio el ruego dramático de los ojos del hombre, apenas a 1,5 metros de él, y pudo escuchar el silencio. Nada más. En su mente se formó una palabra: obediencia. Y una pregunta. Blando, la imagen de África, pasó como una centella por su cerebro. Entonces dio otro paso, movió el puñal hacia atrás para impulsarse y comprendió que el otro era ya incapaz de huir, incluso de retroceder. El terror lo había paralizado y lo había puesto a sudar. ¿Debía matar a un hombre así, a sangre fría, para demostrar su fidelidad a una causa grandiosa? ¿Con esa impiedad había que tratar a los enemigos del pueblo en la tierra de la justicia? ¿Qué tenía que ver aquello con las traiciones de Trotsky, con los desmanes de los fascistas españoles? La orden llegaría, lo detendrían, todos se reirían y movió unos centímetros más el puñal hasta colocarlo en la posición de ataque. Y ya no lo pensó. Lanzó el brazo armado en busca del vientre del pordiosero y descubrió en ese instante que era el soldado 13, que Ramón Mercader se había esfumado, que él estaba cumpliendo con el primer principio sagrado, la obediencia. El puñal siguió su viaje en persecución de la vida del hombre indefenso, paralizado por el terror. Y cuando estaba a punto de hundirse en el vientre, sobre el que se habían cruzado las manos del hombre en un intento de protegerse, aquellas mismas manos se movieron a una velocidad inconcebible. Y cuando estaba a punto de hundirse en el vientre, sobre el que se habían cruzado las manos del hombre en un intento de protegerse, aquellas mismas manos se movieron a una velocidad inconcebible, desviaron el curso del acero y el soldado 13 recibió una fortísima patada en el mentón, que lo lanzó de espaldas, inconsciente. En unas pocas semanas, el soldado 13 comenzó a percibir una mutación en los colores de su conciencia.
Mientras las clases teóricas iban llenando su cerebro de razones filosóficas, históricas y políticas para hacer inquebrantable su fe, las sesiones con los psicólogos iban drenando su mente de los lastres de experiencias, recuerdos, temores e ilusiones forjadas a lo largo de una vida y de un pasado de los cuales se desprendía como si lo fueran desollando. Le asombraba comprobar cómo su historia personal comenzaba a ser una nube borrosa y que incluso conocimientos recientes, como las últimas recomendaciones que le hiciera Kotov antes de partir de regreso a España, parecían tan difuminadas que a veces se preguntaba si las había vivido en otra existencia remota y turbia. En esos meses fue cuando realmente Ramón empezó a dejar de ser Ramón, y solo volvería a serlo cuando el hombre en que lo convirtieron, cuando el hombre en que lo convertirían se asfixiaba y, para salvarlo, debía salir a flote el viejo Ramón Mercader, pero ya nunca volvió a ser el mismo Ramón Mercader del Río. El hombre que en su pasado nebuloso había adoptado con su romanticismo juvenil y con las arengas de África los ideales comunistas, empezó a asumir una fe científicamente sustentada, cuya materialización era la nueva sociedad soviética, donde el fin del hombre había alcanzado el grado máximo de su dignidad. La lucha revolucionaria, intuitiva y desordenada que había desplegado contra la oligarquía, la burguesía, el fascismo y los traidores se concretó con nueva coherencia y fundamentos en la necesidad histórica de la lucha del proletariado por materializar la utopía de la igualdad y en la misión del partido de dirigir esa gran contienda. Aprendió que si aquella lucha por momentos podía parecer despiadada, siempre era justa. En las raíces de cada una de estas ideas asomaban las teorías prácticas stalinistas, la sabiduría y la mirada estratégica del camarada Stalin, el secretario general que se alzaba sobre la historia, al frente de los proletarios del mundo como genial heredero de Marx, Engels y Lenin. La convicción de que el futuro de la humanidad pertenecía al socialismo se convirtió en su credo. Y aprendió que para que la Unión Soviética alcanzase ese futuro, cualquier sacrificio, cualquier acto estaba históricamente justificado, y no era admisible la más mínima disidencia. Y aprendió que, para que la Unión Soviética alcanzase ese futuro, cualquier sacrificio, cualquier acto estaba históricamente justificado, y no era admisible la más mínima disidencia. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Liev Davidovich notó que los alemanes parecían penetrar con demasiada cautela en territorio polaco, como si sus tanques avanzaran con el freno echado. Pero cuando 2 semanas más tarde las tropas soviéticas entraron en Polonia, el exiliado entendió las proporciones del pacto. Los 2 dictadores, como lo suponía, extendían su mano sobre la otra vez sacrificada Polonia. Lo curioso fue que las potencias occidentales que habían declarado la guerra a los nazis aceptasen, sin grandes protestas, que Stalin hiciera lo mismo que Hitler. La hipocresía de la política, pensó, puede desbordar los pozos más profundos. En aquel instante, Liev Davidovich era un hombre con el alma angustiosamente dividida.
Algún día, se dijo, se reconocerá que fueron los errores de los revolucionarios, más que los empeños del imperialismo, los que retrasaron los grandes cambios de la sociedad humana. Pero, aún con aquella convicción, y después de tantas infamias, bajezas políticas y crímenes de todo tipo, él seguía creyendo que la defensa de la Unión Soviética contra el fascismo y el imperialismo constituía el gran deber de los trabajadores del mundo, porque Stalin no era la Unión Soviética, ni el representante del verdadero sueño soviético. Le avergonzaba, por lo que significaba para el ideal socialista, saber que tras invadir Polonia, Stalin imponía ahí el orden soviético con la misma furia con que Hitler exportaba la ideología fascista. Aquella burda exportación del modelo soviético a Polonia y a la Ucrania occidental traería la desmoralización de los obreros europeos al ver el oportunismo político del stalinismo. Por su parte, los habitantes de aquellas regiones invadidas, víctimas históricas de los imperios rusos y germanos, seguramente ya se habrían preguntado qué diferencia existía entre un invasor y otro. Y a Lev Davidovich no le extrañaría que, muy pronto, muchos de aquellos pueblos llegasen a considerar a los nazis sus libertadores del yugo stalinista. Aún así, Lev Davidovich sentía como un peso abrumador la contradicción de no saber hasta qué punto resultaba posible oponerse al stalinismo sin dejar de defender a la Unión Soviética. Le atormentaba no poder discernir del todo si la burocracia era ya una nueva clase, incubada por la revolución, o solo la excrescencia que siempre había pensado. Necesitaba convencerse a sí mismo de que todavía resultaba posible marcar una distancia cualitativa entre el fascismo y el stalinismo para tratar de demostrarles a todos los hombres sinceros, anonadados por los golpes bajos de la burocracia termidoriana, que la Unión Soviética conservaba la esencia última de la revolución y esa esencia era la que debía defenderse y preservarse. Pero sí, como decían algunos, vencidos por las evidencias, la clase obrera había mostrado con la experiencia rusa su incapacidad para gobernarse a sí misma, entonces había que admitir que la concepción marxista de la sociedad y del socialismo estaba errada, y aquella posibilidad lo colocaba frente al meollo terrible de la cuestión. ¿Era el marxismo apenas una ideología más, una forma de falsa conciencia que llevaba a las clases oprimidas y a sus partidos a creer que luchaban por sus propios fines cuando en realidad estaban beneficiando los intereses de una nueva clase gobernante? El solo hecho de pensarlo le producía un intenso dolor. La victoria de Stalin y su régimen se alzaría como triunfo de la realidad sobre la ilusión filosófica y como un acto inevitable del estancamiento histórico. Muchos, él mismo, se verían obligados a reconocer que el stalinismo no tenía sus raíces en el atraso de Rusia ni en el hostil ambiente imperialista, como se había dicho, sino en la incapacidad del proletariado para convertirse en clase gobernante. Habría que admitir también que la Unión Soviética no había sido más que la precursora de un nuevo sistema de explotación y que su estructura política tenía que engendrar, inevitablemente, una nueva dictadura, si acaso adornada con otra retórica. Pero el exiliado sabía que él no podía cambiar su modo de ver el mundo y entender su lucha. Por ello, no se cansaría de exhortar a los hombres de buena fe y permanecer junto a los explotados, aun cuando la historia y las necesidades científicas parecieran estar en su contra. Abajo la ciencia, abajo la historia. Si es preciso hay que refundarlas, escribió. En cualquier caso, yo seguiré del lado del Espartaco, nunca de los Césares, y hasta contra la ciencia voy a sostener mi confianza en la capacidad de las masas trabajadoras para liberarse del yugo del capitalismo, pues quien ha visto esas masas en acción sabe que es posible. Los errores de Lenin, sus propias equivocaciones, la del partido bolchevique que permitieron la deformación de la utopía, nunca podrán achacarse a los trabajadores. Nunca, seguiría pensando. Tras haberse ganado su confianza, el 20 de agosto de 1940, en México, Ramón Mercader le clavó un pico en la cabeza al ya viejo Lev Davidovich, León Trotsky, el líder del Ejército Rojo, autor de una de las proezas más grandes de la modernidad. A principios de siglo, Trotsky y Lenin eran dos jóvenes exiliados, sin patria ni dinero, con solo un diario, el Iskra. 15 años después, iban a estar al frente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, habiendo cumplido la revolución, habiendo alzado al pueblo en armas y habiendo destituido y ejecutado al zar. El libro de Padura esfuma la potencia de las utopías y las coloca debajo de los restos del muro de Berlín. No los esperaba tan temprano, dijo Leonia, mientras entregaba sus vasos a Galina y Luis. Pero si llevamos una hora dando vueltas, comenzó Ramón, dando rienda suelta a su malestar. Es lo normal. ¿Qué te parece mi barrio? Horrible, admitió Ramón, y probó el caviar sobre el pan negro. Esa es la palabra, horrible. La belleza y el socialismo parece que juegan en equipos contrarios. Pero a todo se acostumbra uno. ¿Ves lo afortunado que eres de vivir frente al malecón Frunze y tener 3 dormitorios y hasta un balcón? ¡Daná!, retó a Galina y a Luis, y los tres levantaron sus vasos y apuraron el vodka de un trago, hasta ver el fondo reclamado por el anfitrión. No siempre vivió así,
Cuando llegó Roquelia, nos dieron un apartamento un poco más grande que este, en Sokol. Nada que ver con esto. Sokol es la antesala del paraíso, Ramón. Caminas un poco y estás en la utopía. Ramón recordó sus paseos por la utopía. Como la llamaba Eitingon. En los años 30, cuando más dura era la represión y la escasez, un grupo de artistas, en su mayoría pintores, había obtenido el permiso del jefe para crear una comuna ideal en Sokol. Y hasta recibieron materiales para hacer casas unifamiliares, con patio y jardín. Muchos construyeron isbas y cabañas nórdicas. Pero también, aquí y allá, podía verse un palacete morisco o una casa de aires mediterráneos. Con toda intención, trazaron calles sinuosas, plagadas de curvas, con parques en las esquinas, en los que levantaron hermosos palomares de diversos diseños. Las áreas privadas y las comunales habían sido sembradas con una variedad de árboles irrepetible en la ciudad. Rododendros, almendros y membrillos distribuidos de tal modo que en el otoño sus hojas ofrecían un espectacular juego cromático. Desde la uniformidad apresurada de los edificios construidos por Khrushchev, donde había sido confinado, Ramón solo necesitaba cruzar 2 calles para irse a ventilar su marginación por aquel espacio singular de Moscú, donde el albedrío de sus moradores había decidido el tipo de casa que querían vivir y los árboles que desean plantar. Aquella parte de Sokol era como un museo del sueño socialista, de la belleza nunca alcanzada. Una paradójica verruga individualizada y humana en el organismo diseñado en moldes de hierro de la estricta ciudad soviética planeada por Stalin, desde que se empeñara a hacerle una cesárea al viejo Moscú, demasiado caótico y señorial para sus gustos de supremo urbanista. Stalin mandó a construir Golianovo después de la guerra. Como siempre, dio un plazo para terminar los edificios sin que importara mucho cómo quedaron, dijo Huntington mientras hacía espacio para que su mujer colocara en la mesa la cazuela con el holodietz, la gelatina de pata de cerdo para cuya degustación trajo un frasco de mostaza y un plato con ruedas de agresivo rábano salvaje. Pero si los departamentos son pequeños y feos, la culpa, claro, es del imperialismo, que también es responsable de que los zapatos soviéticos sean tan duros y de que no haya desodorante y la pasta de dientes irrite las encías. Luis sonrió, negando algo con la cabeza, mientras se servía los holodietz con los rábanos picantes que Ramón en cambio detestaba. Me acuerdo de cuando Kotov me hablaba de la Unión Soviética, evocó Luis y tomó la mano de su esposa. Yo soñaba con esto, y el día en que llegué aquí fue uno de los más felices de mi vida. Había llegado al futuro. Y al futuro llegaste. Eitington se echó la boca unos trozos de tocino y se limpió la cavidad con el vaso de vodka. Según nuestros dirigentes, esto es el futuro. Occidente es el pasado decadente, y lo más jodido es que es cierto. El capitalismo ya dio todo lo que podía dar de sí, pero también es cierto que si el futuro es como Golianovo, la gente va a preferir por mucho tiempo la decadencia, con un desodorante y automóviles de verdad. El mundo está en el fondo de una trampa y lo terrible es que nosotros desperdiciamos la oportunidad de salvarlo. ¿Sabes cuál es la única solución? No me jodas que tienes la solución, se asombró Luis, y Eitington sonrió, satisfecho. Cerrar esta tienda y abrir otra, 2 calles más abajo. Pero empezar el negocio sin engañar a nadie, sin joder a otro porque piense distinto de ti, sin que te busquen pretextos para callarte la boca y sin decirte además que cuando te cogen el culo lo hacen por tu bien y por el bien de la humanidad, y que ni siquiera tienes derecho a protestar o a decir que te duele, pues no se le deben dar argumentos al enemigo y todas esas justificaciones. Sin chantajes. El problema es que quienes deciden por nosotros decidieron que estaba bien un poco de democracia, pero no tanta, y al final se olvidaron hasta del poco que nos tocaba. Y toda aquella cosa tan bonita se convirtió en una comisaría de policías dedicados a proteger el poder. Así que ya no eres comunista, preguntó Luis, bajando la voz. Son cosas distintas. Yo sigo siendo comunista. Lo voy a hacer hasta que me muera. Lo que hicieron los dueños de todo y lo prostituyeron todo, ¿son comunistas? Los que me engañaron a mí y engañaron a Ramón. ¿Esos eran los comunistas? Por favor, Luis. Sin hacer comentario alguno, Ramón se tocó la mano donde exhibía la cicatriz de media luna. Le resultaba patético que su antiguo jefe se vistiera de víctima. Eitington, por su lado, parecía disgustado. Picó un poco de cada plato como si estuviera ansioso, y en ese instante Ramón recordó las cenas fastuosas, con vinos delicados que se concedieron en París, Nueva York y México durante sus días de agentes con los gastos pagados por las arcas del Estado soviético. ¿Cuánto de aquel dinero provenía del Tesoro español? Por el país del futuro, Stalin ordenó matar a millones de personas, se encarriló Eitington, pero lo que nos ordenaron hacer fue una exageración. Al viejo había que dejarlo que se muriera de soledad o que en su desesperación metiera la pata y él solo se cubriera de mierda. Nosotros lo salvamos del olvido y lo convertimos en un mártir. Ya está bien, lo cortó Ramón, que se negaba a oír aquel razonamiento. ¿Tenemos que hablar de esto? Y dejó caer un chorro de vodka en el zumo de naranja. ¿De qué otra cosa si no de la mar podemos hablar los náufragos? Ramón Pavlovich. Brindemos por los náufragos del mundo. Hasta el fondo, y se bebió el vodka. Tras el grito, el silencio cayó sobre la pequeña estancia.
pero desde la cocina llegó la voz salvadora de Eugenia Purisova anunciando que los pelmenis estaban listos. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Y llegamos al final del CQP Radio del día de hoy, el capítulo 3 de la temporada 14, y nos vamos escuchando Quién fuera de Silvio Rodríguez. Una linda despedida. Pasaba Mati hablando de los sueños truncos de la Revolución Rusa, más atrás historias truncas de amor y más atrás todavía los sueños truncos propios de quienes hacemos este programa. Nos reencontramos el martes que viene a las 11 de la noche si Dios quiere, tratando de hacer lo que mejor nos sale. No sabemos si haciendo lo que queremos, pero con la certeza y el coraje dentro de nuestros miedos y dudas de no hacer lo que no queremos. En la semana CQP Radio en todas las redes sociales y CQ Podcast en Spotify. Fue un gusto. Hasta la semana que viene. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón